Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo, donde hablamos de distintos temas. Hoy quiero hablar un poco de la importancia, de la fuerza, del poder que debe tener el sillón presidencial de cada país. Ustedes vieron que los políticos se matan por ser presidentes, se matan por llegar al poder en todos los países. En pocos días más tenemos las elecciones de Brasil, y donde los principales candidatos, Lula da Silva y Bolsonaro. Ustedes saben que en estos días el presidente Biden de Estados Unidos, una potencia, lo llama a Lula da Silva justamente para darle su apoyo, para ofrecerle todo su apoyo. Y Donald Trump lo llama a Bolsonaro justamente para darle su apoyo para las próximas elecciones. Ustedes imagínense lo importante que es ese sillón para que todo el mundo esté preocupado, para que potencias se dediquen a apoyar a un candidato y a otro. Pero ese apoyo, lamentablemente no creo que sea para el pueblo. Lamentablemente creo que ese apoyo es justamente por intereses, ¿no? Intereses que tienen distintos mandatarios en distintos países. Pero no pasa solamente en Brasil, pasa en todos lados. También en Argentina el año que viene va a haber elecciones y todo el mundo está preocupado por ese sillón. Qué importante que debe ser tener la banda presidencial, qué importante que debe ser tener el bastón presidencial, ese sillón, la firma, la lapicera. Por Dios. Lo que pasa que, claro, en el momento de elegir tenemos que pensar muy bien, porque lamentablemente los políticos de la mayoría de los países, los políticos no muestran sus propuestas, no tienen propuestas para llegar a convencer al pueblo, al votante. Lamentablemente los políticos o entran en demagogia y empiezan a decir cosas que no se pueden cumplir, pero realidades, propuestas con soluciones que se van a ocupar de esto, esto y esto, lamentablemente no se escuchan. Hace un tiempo un político que llegó a presidente dijo: si yo digo toda la verdad de lo que voy a hacer, no me vota nadie. Atención, tenemos que tener cuidado en el momento de votar. No nos dejemos engañar, porque a veces los que nos dicen cosas muy lindas, porque nos dicen que nos van a bajar la luna y el sol, resulta que no están diciendo la verdad, no están diciendo para el pueblo, algo que nos beneficie a ustedes y a mí. Entonces, en el momento de votar, votamos cosas reales, cosas concretas, votemos realmente de gente que proponga cambios, pero que sepa. Un presidente, por supuesto, que no puede saber de todos los temas, pero tiene que tener la inteligencia para rodearse de un equipo que sí sepa de los temas. Yo, cuando busco elegir un presidente, un candidato para que sea presidente, trato de mirar su equipo. Muchas veces me he equivocado en las últimas elecciones, en las anteriores. Voto quizá a quien no tenga que votar, pero con convicción de que la persona que está proponiendo algo pueda ser el mejor. Así que, amigos, miremos a ver qué es lo que pasa en Brasil y pensemos bien en el momento de votar. Que los intereses sean para el pueblo, no para los funcionarios, no para los políticos y no para las grandes potencias. Que sean realmente para el pueblo y cosas que realmente se puedan cumplir. No nos dejemos engañar por cosas que no tienen ningún sentido, pero que, claro, al oído humano suenan bonito. Amigos, esto es todo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro momento, otra historia, otro tema donde se
pasa en todo el mundo donde tocan distintos temas. Esto es para ustedes.